La mañana del sábado en Puerto Madero tiene olor a café y a la brisa del río. Las sensaciones se mezclan cuando paseas en bicicleta. Y si vas a buscar a un amigo después del desayuno, todo está a flor de piel. ¿Es él? Sí, Me parece que es él. es él. El señor... Es Boy. Esa. ¿Cómo le va? Cinco destinos. Prácticamente en el patio de tu casa, diríamos. Bueno, en el patio de la casa de todos, porque para mí pasear por acá es como estar en uno de los lugares de la ciudad de Buenos Aires, casi son una especie de magia rara, no es normal. Totalmente. Y vamos a charlar del otro lado del Puente de la Mujer, ¿te parece? Me encanta atravesarlo. El Puente de la Mujer, diseñado por el ingeniero catalán Santiago Calatrava, fue construido en el País Vasco y ensamblado en el lugar sobre una plataforma giratoria. La vela del puente tiene 34 metros de alto. Es uno de los íconos de la ciudad de Buenos Aires. Hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos con Boy Olmi, un amigo que pasea en bici entre los diques mientras va rumbo a su bar favorito. La media mañana es el mejor momento para una charla. Qué hermoso que nos recibas un poco en esto, ¿no? En el patio de enfrente de tu casa, en tu hábitat. Yo creo que esa es una manera de vivir la ciudad que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Es decir, ¿dónde está el parque cerca de tu casa? ¿Dónde está el espacio que te pertenece dentro de la ciudad en la que estás? Porque si no estamos todos muy refugiados en nuestros niditos tratando de sobrevivir y a mí me gusta mucho salir para afuera. Entonces, así como salgo dentro de la ciudad, salgo de la ciudad hacia el interior y salgo de la Argentina hacia el mundo, todo lo que puedo, Sí. hasta donde puedo, pero me gusta mucho expandir el horizonte. Caminar, andar en bicicleta, Todo. vida al aire libre, tratando de fusionar. ¿Cuándo fue la primera vez que te subiste a una bicicleta? ¿Te acuerdas? Estaba pensando ¿Quién recién. fue ese cómplice? Sí. Tengo la sensación física, viste, que los actores recordamos desde ese lugar mucho, de mi papá sosteniendo de atrás el asientito, como dale, y ese momento en que te la sueltan y decís, me soltaron, estoy solo, como en la nave madre en el espacio, ¿viste? Y decís, uy, qué miedo, pero estoy pudiendo. ¿Y dónde fue eso, te acordás? No, yo creo que en algún verano. Es más, sí me acuerdo de la primera bicicleta que tuve, que me regalaron mis abuelos maternos, que tenía rueditas, la bici con rueditas. Antes, lo que pasa es que amé mucho un triciclo que tenía desde muy niño. Desde muy chiquito, creo que a mis 2 años, tuve un triciclo heavy, un triciclo machazo, ¿viste? Así gordo, de caño gordo, muy... Perdón por lo de machazo, no es discriminatorio, quiero decir machazo, muy machazo. Un súper triciclo rojo que amé mucho, así que creo que me costó desprenderme del triciclo. Pasar de las 3 ruedas a las 2 me costó. Y después infancia con bicicleta y Sí. pandilla. Sí, bueno, yo vivía en San Telmo de chico y no había bici por la calle porque ya estaba poniéndose, no sé, había tranvías, carro de lechero, muy antiguo. Claro, sí, pero divino, hermoso. No, lechero a caballo, un señor muy grande esto, para recordar caballo con el lechero. Hermoso, ¿Qué antigüedad? mucho O no, empedrado. estaré inventando. No sé. No. La tracción a sangre se acabó hace mucho en la ciudad, pero bueno, tengo recuerdos de los carros. Pero volvió de una manera, ¿no? Porque digo, uno recuerda a Buenos Aires, o yo recuerdo hace unos años atrás y no había tanta bicicleta. Digo, esa tracción a sangre con la bici Fabuloso. volvió, y con la bicisenda y con la movilidad urbana, y también la ciudad se puso tan complicada para el auto, para... Es que no debería haber más, digamos, no sé si no debería haber más autos, pero los que estamos atentos a qué pasa con el espacio, con el ambiente y demás,
sabemos perfectamente que hay cascos de las ciudades que deberían respetarse a pie o en bicicleta y que el sistema de bicicletas, yo creo que ha mejorado mucho en los últimos, no sé si 15, 20 años. Antes era un peligro. Yo andaba de chico en bicicleta por toda la ciudad, sin bicisenda, sin nada, sin casco. Delirio, delirio. Pero bueno, era otra ciudad. Hoy la bicisenda es necesaria. La conciencia es necesaria para que cuando cruzas una calle pienses que hay dos manos de bicisenda y no mires solo para el lado donde vienen los autos y no te lleves puesto algo. Entonces, pero creo que ha crecido enormemente la conciencia y yo uso mucho las bicis de la ciudad. La bici pública la uso muchísimo. Sobre todo para el paseo acá en la Costanera, en la Reserva Ecológica y demás. Es decir, soy muy fan de la Reserva Ecológica porque ahí me doy cuenta que estoy a 10 cuadras de mi casa como si estuviera en la provincia de Corrientes. El trasladarse, es decir, me gusta navegar a vela, me gusta esquiar. Y la bicicleta, no sé si es Leonardo da Vinci o alguno en esa escala, ustedes seguro que lo tienen estudiado esto, esa idea de la propulsión con un mecanismo de, ¿no? de giros, de círculos que van multiplicando el esfuerzo de tu pierna para que vayas es una magia total. Sí, sí, física pura. Es física pura y es magia al mismo tiempo, donde la física y la magia se cruzan. ¿Te gusta este nivel de magia cuando viajás? ¿Te subís a bicicletas en otras ciudades? Sí. ¿O te da miedo no conocer? No, o te bueno, las dos cosas, excita depende del esa ámbito, situación? depende del ámbito. Tengo una pelea famosa con Carola en China, porque fui a un festival de cine en China. Y aprovechamos y hicimos un viaje recorriendo lugares muy extremos de China. Y estábamos en una ola de calor de esas, así de 50 grados de calor, es decir, la gente desmayando por la calle de calor. Y habíamos armado un tour de bicicletas en un lugar en las montañas, en no sé dónde. Y yo decía, vamos igual. Y Carola me decía, pues estás loco, no podés. No, pero es que yo quiero hacer esto en bicicleta. No, nos peleamos porque yo decía, igual vamos y después nos mojamos la cabeza. Y no, Carola se negó y lo hicimos con un autito, no sé cómo. Y me perdí la bicicleta en China, que era algo que me atraía mucho. Y aparte de China, que siempre que vemos imágenes vemos mucha gente en bicicleta. Claro. Bueno, es que hay países muy evolucionados en ese sentido por dar ese lugar, ¿no? Qué sé yo, no sé, en Europa empezó hace mucho. Y otra cosa que me fascina son esas marchas gigantescas de bicicletas que de golpe a la noche aparece. Sí, La masa crítica. Ahora igual sigue haciéndose. Porque de golpe los ves y es como una especie de bandada de pájaros, que ves pasar y pasar gente, hermosa gente toda mezclada en una especie de aluvión. Bello. Y aparte intervenir la ciudad con las bicicletas, bueno. El Parque Micaela Bastidas es uno de los espacios verdes más nuevos en Buenos Aires. Tiene poco más de 20 años y está dividido en 3 plazas y famoso bosquecito. Las escaleras, las rampas y sobre todo las barrancas son los lugares más elegidos para disfrutar de un sol de otoño. O del aire libre, en cualquier momento del año. Los senderos permiten avanzar hacia la Costanera Sur y llegar a uno de los anfiteatros más usados de la ciudad. El anfiteatro, el Niní Marshall. Costanera Sur, día espectacular de sol, anfiteatro Niní Marshall. Mirá qué lugar hermoso, por favor. Gloria, madrina, diosa totalmente. diosa Niní. Y la Lola Mora también enfrente, las fuentes de las Nereidas. Otra diosa, ¿no? Lola Mora. Y ustedes saben que ahí en el Museo de la Cárcova hay un David de Miguel Ángel tamaño natural, ¿no? Es una reproducción, naturalmente, pero ahí está el Museo de Calcos. Claro, en la Cárcova. Y hay un David como el que está en Florencia, posta, que lo vas a ver ahí desnudo con la onda, igualito al de Florencia que está ahí. La ciudad fue avanzando, le fue ganando espacio a los humedales, la reserva sigue ahí manteniéndose, pero
¿Todo esto era un espacio también donde vos transitabas y curtías, digamos, en la juventud, en la niñez, y que ahora es protagonista en tu vida también? Re popular estaba el balneario acá en la Costanera Sur, al que yo venía de niño a bañarme en el río, posta. Y bueno, vivo muy cerca, ahora vivo muy cerca y es, como decíamos recién, el jardín de juegos de mi casa. Es decir, vengo mucho a caminar, a andar en bicicleta, a tomar aire, a leer, a estudiar. ¿Has ensayado en el Nini Marshall? No, pero paso la letra de todas las cosas caminando por acá todo el tiempo. Es decir, estudio mucha letra caminando yo. ¿Te sirve más estar en movimiento cuando estudias letra que estar quieto? No sé, depende de la etapa. Viste que hay quien dice que el cuerpo va recordando, por lo cual está bueno moverse. No lo sé. Me parece que la letra termina fijándose cuando recordás los movimientos que después vas a estar en el escenario, los reales del escenario, las acciones del escenario, ¿no? Pero no sé, hay distintas etapas. Y además ninguna letra se parece a otra, no sé, es un lío. ¿Y ahora con qué letra estás en la cabeza? Estoy con 2 o 3, pero no, la letra que estoy estudiando en este momento es la de un unipersonal donde voy a estar hablando yo solo durante montones de páginas y minutos, porque es un unipersonal donde voy a hablar solo y no ficción, por lo cual son cosas que me han pasado y que van a conformar el texto que estoy estudiando ahora. Y además estás haciendo teatro. La heladería estoy haciendo, pero eso ya lo estudié, ya lo sé, ya me encanta decirlo. ¿Te gusta decirlo y te gusta comer helado? Digamos la verdad. Todo junto. Todo junto, además le regalamos helado al público. Cuando Muy termina la bueno. obra. Bueno, la obra es entrañable porque habla de la historia de los Escanapico, que fundaron una de las legendarias heladerías de Buenos Aires. Que además Míticas. y está considerada una de las mejores 100 heladerías del mundo, Sí, sí, en las sí. guías gastronómicas. Ahora imagino cuando te llega la propuesta, ¿no? A alguien que le gusta tanto el helado y te dice, vas a hacer una obra que se llama La Heladería, tiene que ver con los Escanapieco. No hay forma de decir que no. Mirá, tardé mucho en decir que sí, pero sabía que no podía decir que no. Sabía que no, porque primero también la obra tiene que ver con algo que me interesa mucho y que está en mi unipersonal, que es en la recuperación de mis raíces y de mi propia italianidad. Olmi es italiano y Escanapico también. Claro. Y entonces había algo de esta obra que era explorar el universo italiano que me atraía mucho. Es más, estoy haciendo lo más italiano al personaje que hago de lo que era el personaje real de Escanapico, que no era tan italiano como yo lo estoy haciendo porque me interesó mucho meterme en ese juego. Y además, por supuesto, comer helados me interesó mucho. Tanto para preguntarle a vos, No, porque yo es para preguntarte a vos, yo te estoy descubriendo tantos aspectos tuyos, Laura, y tuyos también. Es decir, con los dos me unían vínculos Sí. así sociales, artísticos, pero en esta intimidad que genera. Vos es que yo suscribo algo de todo esto, que es que muchos de los documentales que yo hago es llevar personas a la naturaleza. Todos mis documentales son en lugares así, en la Concagua, en la Antártida, en las Malvinas, en la selva. Me llevo a la gente ahí. Y ustedes me trajeron hoy a andar en bici por acá que salir a esto. todo vuelve, pero a mí me interesa este espíritu curioso, ¿no? También de Boy, en donde es realizador, es embajador de actividades maravillosas, es un ambientalista. Entonces digo, ¿cómo organizás todo eso? También, como curiosa Mirá, te lo pregunto. Tengo una agenda muy loca, Claro. pero hay algo que me mueve claramente y que tiene que ver con el espíritu de este unipersonal que estoy creando, que es que todos nosotros somos muchas cosas al mismo tiempo, nos pasan cosas al mismo tiempo, hay mucha sombra en el mundo y mucha luz en el mundo, hay mucha oscuridad en nuestros corazones y mucho deseo de felicidad y de amor en nuestros corazones. Entonces, darle lugar a reconocer todo también me lleva a pensar que en la emergencia que está el mundo hoy, si no nos damos cuenta que estamos todos conectados en lo que nos une y no en lo que nos separa, estamos jodidos de verdad. Entonces, creo que hay que darle lugar en uno y a los demás que yo no soy un actor solamente. Sí, soy actor, por supuesto que soy actor, pero también soy ciclista y peatón y veraneante y niño y viejo, y es un poco todo al mismo tiempo. Ir a lo seguro, ir a lo que ya sabemos cómo es, a veces lo hacemos, pero no tiene tanta gracia como ir a lo que no sabemos cómo es. Y esto tiene que ver con el viajar, con esa sensación de curiosidad que tenemos como niños. Mira el loro que está ahí arriba. Sí, está escuchando las Escuché a alguien más, conversaciones. sí. Esa sensación que recuperamos de la infancia cuando viajamos o cuando andamos en bicicleta, que es que todo te va sorprendiendo a medida que vas avanzando. Yo me hice muy amigo de Jane Goodall cuando hace 10 años dirigí una película que se llama Jane and Pain,
Y aprovechando o disfrutando de esa intimidad que hemos logrado, 10 años después, ahora con ella a los 90 años, ahora tiene 91, en su visita por Buenos Aires el año pasado le propuse ir a pasar la tarde a la casa de Lito Vitale y la rodeé de un grupo de músicos muy destacados, donde estaba Nacha Guevara, Elena Roger, Patricia Sosa, León Gieco, Hilda Lizarazu, Facundo Guevara, La Charo, Nadia Larcher, Benito Cerati, El Rayo, todo. Había raperos, folcloristas, Maggie Cullen, una banda monumental. En donde escuchábamos hablar a Jane, de todo lo bien que habla hermosamente, yo la traducía del inglés porque ella no habla castellano, y luego los músicos hacíamos yo también, una especie de canalización vibracional de lo que acabamos de escuchar en términos sonoros, que no era música solamente, era, imagínate a León Gieco haciendo la respiración del mono que acababa de escuchar relatar. O sea, algo de mucho riesgo, como De está muchísimo riesgo, además todos estábamos muy asustados porque los llevaba a un experimento. En una improvisación donde no había riesgo porque era volemos a donde Había nos lleve. juego. Y éramos esos loros que estoy escuchando hechos por nosotros. Claro. Hablamos de la selva o hablamos de la crisis mundial y entonces el dolor, el llanto de la humanidad, de golpe lo cantaba Nadia Larcher o La Charo en dialecto, en toba o en guaraní, y de golpe éramos las aves de la selva. ¿Y todos. tiene fecha de estreno o vas viendo como...? Mira, tiene fecha de maduración, como todas las Bien. cosas que van madurando, no tiene una exigencia comercial, por lo cual no es que tenga una fecha para Claro. estrenarlo, pero estamos en una etapa muy llegando a la etapa final de color, sonido, como para que en la primavera verá la luz. ¿Y el unipersonal? El unipersonal me parece que se va a llamar Boy, con B larga. Por supuesto, como que corresponde. habla solamente de cosas muy personales que en realidad deberían ser las de todos nosotros, porque hablar de mí no es solo eso que yo temí que fuera, que es el egotrip de contarte mi vida, no Son tiene nada que las ver con eso. humanidades. Tiene que ver con qué cosas me parece que me constituyen como identidad y que son muy parecidas a las de todos, porque todos queremos que nos quieran, todos queremos ser aceptados como somos, todos tenemos un lugar en este cosmos de interconexión. Y habla de eso y de por qué somos lo que somos. Y mira, nosotros tenemos un regalito para darte de la gente de Olmo, para vos. Ay, Olmo, Olmi. ¿Sabes que Olmi es el sinónimo, el plural de Olmo? De Ah. El olmo es el árbol y Olmi es en italiano los olmos. Por lo cual me pongo esta camiseta. Ahí para que cocines, me parece, o para que arregles tu bicicleta. Un delantal. No sé cómo voy a cocinar con esto ya. Carola, le pone el agua que voy para casa. Voy, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.